tratando de averiguar bien eso, pero todavía no sé bien. Vamos a seguir con nuestra clase entonces. Bueno, habíamos quedado a juntarnos con José a propósito de las grabaciones. Mañana, durante la mañana, en Maipú, en la sede de Maipú, que yo tengo clase, pero ahora ya no sé si qué va a pasar con ese encuentro, así que voy a tener que ponerme de acuerdo de nuevo con él para ver dónde nos encontramos, porque como les digo, no sé si la universidad va a estar abierta y solamente no hay clases, o si va a estar cerrado definitivamente. ¿Ya? Bueno, vamos a irnos con los antibióticos ahora. Acuérdense que hay que poner silencio en los micrófonos de ustedes. Ya. Vamos a partir entonces con los antibióticos. A ver, de nuevo. Ahí sí. Entonces vamos a ver las familias diferentes, los diferentes grupos de antibióticos. Yo les había dicho ayer, los antibióticos los agrupamos, los clasificamos de acuerdo al mecanismo de acción que tienen, y esa es la clasificación que vamos a usar. Y ellos se agrupan en familias que se llaman. Lo mismo los antiparasitarios, los antimicóticos se tienden a llamar familias de antibióticos de acuerdo al grupo que constituyen. Entonces vamos a ver las principales familias que vamos a usar o que se usan con mayor frecuencia en veterinaria para poder tratar diferentes tipos de cuadros clínicos y, como les había dicho, además el paciente, porque es muy importante en nuestro caso que tenemos pacientes que son herbívoros, que son rumiantes, ¿cierto? Que hay diferentes, que tienen flora fecal, en fin, que tienen mucha necesidad de tener su flora digestiva normal para poder realizar una buena digestión y poder seguir vivos. Entonces, por eso que es muy importante para nosotros saber en qué pacientes podemos usar los antibióticos. El primer grupo que vamos a ver es el que actúa inhibiendo la síntesis de pared celular, y esos antibióticos se llaman beta-lactámicos porque tienen el anillo beta-lactámico que aparece aquí señalizado. Todas tienen ese anillo, si se fijan, ¿ya? Y aquí hay varios antibióticos: las penicilinas, las cefalosporinas, los inhibidores de las beta-lactamasas, carbapenemas y monobactámicos. Todos tienen el mismo mecanismo de acción, inhibir la síntesis de pared celular. Y aquí en el monito aparece, ¿cierto? Ahí está señalizado cómo se vería en el dibujo, ¿cierto? Un beta-lactámico. Está el sitio de unión, que está en la pared celular, que es esta PBP, que es una proteína que constituye el receptor del antibiótico beta-lactámico y que lo que hace es impedir que se forme la pared celular, y por lo tanto la pared celular señalizado cómo se vería en el dibujo, ¿cierto? Un beta-lactámico, el sitio de unión, que está en la pared celular, que es esta PBP, que es una proteína. No se está entendiendo nada. Silencien los micrófonos, por favor. Y que lo que hace es impedir que se forme la pared celular, y por lo tanto la pared celular señalizado cómo se vería en el dibujo, ¿cierto? Un beta-lactámico, el sitio de unión, que está en la pared celular, que es esta PBP, que es una proteína. No se está entendiendo nada. Silencien los micrófonos, por favor. Y que lo que hace es impedir que se forme. Chicos, los micrófonos, por favor. No se escucha la profe. Chicos, los micrófonos, por favor. No se escucha la profe. Oh, que son porfiados, loco. Chicos, los micrófonos, por favor. No se escucha la profe. Qué terrible, man.
Ah. ¿Podemos seguir? Les decía, ¿escuchan bien o no? Yo escucho mucho ruido. Ahora un poco mejor. Ahora se escucha un poco mejor. Ya. Les decía que es que el antibiótico se une a un receptor que se llama PBP y que está ubicado en la pared celular de la célula bacteriana, se representa aquí, y lo que hace es impedir que se sintetice el peptidoglicano, que es el que constituye la pared celular. Entonces, como la pared celular no se forma bien, se termina lisando la bacteria y muriendo. Entonces, todos los betalactámicos son bactericidas, matan bacterias y todos tienen este mismo mecanismo de acción y el lugar de unión que es esta PBP, esta proteína. Dentro de los betalactámicos se caracteriza porque son muy seguros, son los antibióticos más seguros que tenemos hasta este momento, y es porque inhiben la síntesis de pared celular y las células de nuestros animales y nuestras tampoco. Nosotros no tenemos pared celular. Entonces su efecto es muy específico sobre la bacteria, lo que no quiere decir que no tengan efectos colaterales, pero son dentro de los antibióticos los que menos problemas generan por lo general. Entonces se consideran los más seguros de los que tenemos actualmente, son de todas maneras muy eficientes, son de relativo bajo costo porque tienen muchos años, ¿cierto? Entonces se han creado muchas moléculas de tal forma que pueden ser bien aprovechadas por muchos individuos, así que en general tenemos muchas presentaciones de bajo costo, dosificaciones diferentes, tenemos de uso humano, de uso veterinario, así que hay muchas posibilidades de que uno en algún minuto llegue a usar este tipo de antibióticos. Bueno, lo que decíamos, actúan uniéndose por enlaces covalentes, que son estos enlaces potentes que hay en química, a las PBP, que significa Penicillin Binding Proteins, o proteínas de anclaje a las penicilinas, que es su receptor. Y ahí producen, ¿cierto?, la inhibición de la síntesis del peptidoglicano y la lisis de la bacteria. Entonces, los diferentes efectos, ¿cierto?, o espectros de acción de los diferentes antibióticos de esta familia, de los betalactámicos, deben su diferente efecto a la diferente afinidad que tienen por esta proteína de unión, este receptor. Por otro lado, los mecanismos de resistencia también en general tienen que ver con esta misma proteína de unión, ¿cierto?, este receptor. La principal forma, que es la que más se presenta, es porque las bacterias comienzan a producir enzimas del tipo beta-lactamasas, que lo que hacen es abrir el anillo beta-lactámico, y al estar abierto el anillo beta-lactámico le impide, ¿cierto?, unirse al antibiótico, unirse a esta zona, a esta proteína, a la PBP. Entonces, las bacterias que producen estas beta-lactamasas no son sensibles a estos antibióticos, dejan de ser sensibles a estos antibióticos. Y hay beta-lactamasas que actúan sobre todos los anillos beta-lactámicos, y hay otras beta-lactamasas que son más específicas. Por ejemplo, hay penicilinasas que actúan solo sobre el anillo beta-lactámico de las penicilinas, ¿cierto? Hay cefalosporinasas que actúan solo sobre el anillo beta-lactámico de la cefalosporina, y hay beta-lactamasas en general, ¿ya? Inicialmente, esta forma de resistencia se produce por mutación genética y después sigue siendo transmitido por plásmidos, así que es una transmisión muy rápida y es la más frecuente, como decíamos. Otra forma de resistencia es porque se modifica el sitio de unión, se modifica, ¿cierto?, la afinidad que tiene el antibiótico a esta zona de unión de la bacteria. Y esta es la forma, es mucho menos frecuente, y es la forma que usan los Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Los Staphylococcus aureus son, ustedes saben, un tipo bien particular de bacterias, ¿cierto?, que se ubica en muchos tejidos y provoca problemas infecciosos en prácticamente todas las especies.
en nosotros, en animales, más frecuente que el Staphylococcus aureus, que es muy frecuente en humanos, es más frecuente el Staphylococcus pseudointermedius o el intermedius, que ha generado ya esta misma forma de resistencia. Entonces, en la práctica se clasifican, se les llama de la misma forma, Staphylococcus aureus meticilino resistentes, y se usa generalmente este tipo de abreviación por si lo leen en los libros. O sea, ya está aceptado. La meticilina la vamos a ver, es un antibiótico que forma parte de este grupo de los betalactámicos, y que la característica que tiene es que está creada para no ser destruida por las betalactamasas. Sin embargo, estas bacterias, por eso se les llama Staphylococcus aureus meticilino resistentes, porque ya generaron resistencia hacia la meticilina, que ya era un antibiótico especial, ¿cierto? Los antibióticos que ya se habían hecho preparados para no ser destruidos por las beta-lactamasas. Entonces, lo que hacen estas bacterias en su mutación, hacen que en lugar de unión se reconozca, le cueste mucho reconocerlo, tiene mucha menor afinidad. Entonces, simplemente el antibiótico viene y no reconoce el sitio de unión y sigue de largo, pues no es reconocido. Acuérdense que los dos se hacen señales, ¿cierto?, para poder encajar bien y poder actuar. Y eso es lo que pasa aquí, que no actúan. Y existe una tercera forma de resistencia, que es una forma de resistencia natural y que se da principalmente en los gram negativos. ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado que los gram positivos tenían una pared celular bastante gordita, ¿cierto?, grande? Entonces los beta-lactámicos en general actúan fundamentalmente sobre gram positivo, porque como actúan sobre la pared celular, impiden que se forme esta pared celular muy protectiva para la bacteria. Entonces los gram negativos, como su pared celular es más finita, es menos afectada, pero por otro lado, recuerden que las gram positivos tienen un lipopolisacárido adicional, tiene una membranita externa por fuera de la pared celular que los protege y evita en gran medida que muchos beta-lactámicos lleguen siquiera a la pared celular, que ya es delgadita. Entonces, por eso que hay muchos gram negativos que tienen una resistencia natural a esta familia de antibióticos. Vamos a partir con el grupo de las penicilinas. Bueno, todos los beta-lactámicos también son ácidos débiles. Las penicilinas también. Bueno, ahí tienen el anillo beta-lactámico, ¿cierto? Y el otro anillo. En general las penicilinas son poco liposolubles, así que no llegan a todos los tejidos. Tienen volumen de distribución bajo, así que en general les cuesta, ¿cierto?, ir llegando a los distintos tejidos. Permanecen un tiempo más prolongado, tienden a quedar un tiempo prolongado en sangre, en circulación. Tienen una unión de alrededor de un 50% de las proteínas plasmáticas, lo que no es tan bajo, ¿cierto? Y habíamos dicho, como son poco liposolubles, no llegan a todos los tejidos. Hay concentraciones altas en tejido linfático, bilis, riñón, hígado, semen, intestino. Y concentraciones menores, pero todavía terapéuticas, en pulmón, pleuras y peritoneo, líquido sinovial y útero. Ya, si se fijan, hay muchos tejidos que no aparecen ahí, entonces para ese tipo de tejido no saco nada con poner una penicilina porque no va a llegar. Atraviesan la barrera placentaria, pero como habíamos dicho, están entre los antibióticos más seguros. Se considera que no tienen efectos negativos para los fetos. Por consiguiente, lo podría usar en una gestante. Cuando hay procesos inflamatorios, como ustedes saben, aumenta la permeabilidad de las membranas. Entonces, cuando hay meningitis, en condiciones normales las penicilinas no llegan al sistema nervioso central porque no atraviesan barrera hematoencefálica. Pero cuando hay meningitis, es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y alcanzar incluso niveles terapéuticos en sistema nervioso central. Lo mismo que cuando hay mastitis. Pero ¿se acuerdan que hablábamos de la glándula mamaria? Que aparte de ser un tejido con su propia barrera, ¿cierto?, con sus propios sistemas para que no llegue cualquier fármaco ahí, tiene este pH que es diferente. Entonces, en la práctica, las penicilinas, si las voy a usar para una mastitis, de todas maneras se recomienda aplicar intramamario y, si quiero, además sistémico, ¿ya? Entonces, las meningitis sí puede alcanzar un nivel terapéutico en la zona del sistema nervioso central cuando hay meningitis. En condiciones normales no atraviesa barrera hematoencefálica.
La excreción es principalmente por riñón, de hecho todos los beta-lactámicos se eliminan principalmente por riñón, y en general las penicilinas, nosotros en veterinaria no tendemos a tratar de no usarlas por vía oral porque destruyen en forma muy importante la flora digestiva normal, y esto por sobre todo en los herbívoros, así que hay que tratar de evitarla por vía oral en los herbívoros. Gran eficacia, baja toxicidad, y en las interacciones, lo que habíamos dicho, con qué otros antibióticos me conviene mezclarlos, vamos a ver que todos los que tienen la familia de los beta-lactámicos conviene, si es necesario agregar más, agregar cierto otro antibiótico, conviene agregar un antibiótico de la familia de los aminoglicósidos, que es la familia que vamos a ver después de los beta-lactámicos, porque se consigue sinergia de potenciación. Y todos los beta-lactámicos, incluidas las penicilinas, tienen sinergia de adición con las fluoroquinolonas, que es el grupo del enrofloxacino, que a uno le suena más con ese nombre, ¿ya? Entonces, esas son buenas asociaciones antibióticas. Dentro de las penicilinas, bueno, aquí está la estructura, ¿cierto?, de un gram positivo y de un gram negativo, que en realidad son bastante diferentes, pero por sobre todo en términos de pared celular. Bueno, dentro del grupo de las penicilinas hay 4 subgrupos: las penicilinas naturales, aminopenicilinas, penicilinas resistentes a las penicilinasas, que ahí está la meticilina que les acaba de nombrar, y las penicilinas de amplio espectro. Las penicilinas naturales generalmente se les llama penicilinas G o bencilpenicilinas. Y se llaman naturales porque se obtuvieron del hongo, ¿cierto?, del Penicillium notatum, que fue el primer grupo dentro de esta familia de las penicilinas que se descubrió. Las aminopenicilinas es la asociación de una penicilina natural más un grupo amino, que es un CH3. Entonces generaron, ¿cierto?, al hacer esta unión, un antibiótico que es semisintético, que aquí tenemos la amoxicilina y la ampicilina, que aparte de varias características tiene un mayor espectro de acción. Entonces tiene también esa ventaja. El otro grupo de las penicilinas resistentes a las penicilinasas tiene esa ventaja, ¿cierto? No es destruida por las penicilinasas, a diferencia de todos los otros grupos, ¿ya? De estas penicilinas, la única que no es destruida por las penicilinasas es este grupo. Y aquí está la meticilina, la vamos a ver enseguida, pero la que más se usa en veterinaria es la cloxacilina. Y el último grupo son las penicilinas de amplio espectro, que a veces, si las buscan en un libro, a veces las llaman penicilinas antipseudomonas, porque las pseudomonas son bacterias que son muy difíciles de eliminar, y este grupo, ¿cierto?, de penicilinas sí las destruye, picarcilina y carbenicilina. Pero en general en veterinaria no se usan mucho porque son mucho más caras que otras del grupo de la cefalosporina, que también son beta-lactámicos, y que nosotros tenemos algunos preparados que actúan sobre algunas pseudomonas, ¿ya? Entonces están ahí, pero en general se usan mucho menos en veterinaria. Y vamos a partir con las penicilinas naturales. Las penicilinas naturales nosotros las usamos solo por vía parenteral siempre, ¿ya? Y la razón es que por vía oral son destruidas por el ácido clorhídrico del estómago, entonces no tiene sentido administrarlas por vía oral. Aquí tenemos la penicilina G sódica o G potásica, que viene así como está en el frasquito, viene en polvo para diluir, es un polvo blanquito, pero cuando uno le echa el agua destilada se pone cristalino, se pone como agua, ¿ya? O sea, se produce una solución perfecta. Y esta penicilina sódica o potásica, la que más se usa es la sódica, generalmente, es la única dentro de las penicilinas naturales que se puede administrar por vía endovenosa. Las otras solo por vía intramuscular. Pero de todas maneras, la vía más frecuente de administración de las penicilinas naturales es la vía intramuscular, ¿ya? Esta, que como decíamos forma una solución perfecta, es la única de esta familia de las penicilinas naturales que la puedo administrar por vía endovenosa. Cuando la administro por vía intramuscular, se absorbe bien, ¿cierto? Alcanza concentraciones máximas 15 a 30 minutos después de haberlo aplicado, y la duración normal es de 8 horas. Pero a pesar de que se forma una solución, es muy dolorosa. Entonces, como son tan seguras, se puede aumentar la dosis sin problema para el paciente y conseguir efectos más prolongados, y lo normal es que se administre
en la dosis adecuada cada 12 horas porque es muy doloroso, para no tener que estar pinchando, ¿cierto?, en una misma zona 2 veces al día al mismo paciente. La otra dentro de las penicilinas naturales es la penicilina G-procaína, que es la penicilina G, pero que le agrega procaína, el anestésico local procaína. Sabemos que todas las penicilinas son muy dolorosas, entonces una de las ideas era tratar de disminuir el dolor. Sin embargo, como ustedes saben, los periodos de latencia de los anestésicos locales son relativamente prolongados, así que cuando se inyecta duele muchísimo. Esta ni siquiera es una solución, sino que es una suspensión, viene en polvo, se le agrega agua y de todas maneras duele, queda blanquecino y es muy dolorosa. Entonces la procaína permite que después, ¿cierto?, algunos minutos después de haberlo aplicado, deja de doler, pero durante la inoculación es muy dolorosa de todas maneras. Además, el hecho de agregarle la procaína produce que demore más en empezar a hacer efecto, demora 2 a 4 horas después de aplicarlo por vía intramuscular, pero su efecto también es más prolongado, 24 a 48 horas. Entonces, tiene esa ventaja, que demora más en iniciar su efecto, pero su efecto es mucho más prolongado. Y la última de las penicilinas naturales que nosotros usamos es la penicilina G-benzatina, que es una penicilina de depósito. Todo lo que tiene el apellido benzatina quiere decir que es de depósito, que dura más, ¿ya? También solo puede ser administrada por vía intramuscular, igual que la procaína. Su efecto comienza 10 a 12 horas después de haberlo administrado, o sea, mucho más tardíamente, pero su efecto dura 5 a 7 días. Entonces, a lo mejor a algunos les suena haber visto estos envases, ¿cierto?, que tienen varios nombres, pero en el fondo son penicilina G-benzatina más penicilina G-procaína y vienen juntos, ya diluidos, de uso veterinario, y tienen la gracia que empieza a hacer efecto más o menos a la hora después de haberlo aplicado intramuscular, y su efecto con una sola inyección dura 5 a 7 días. Se usa mucho, por ejemplo, para problemas del tipo amigdalitis o problemas de vías respiratorias altas, que no son muy severas y que necesito de todas maneras impedir, ¿cierto?, que la amígdala sea eliminada como barrera de defensa y la infección llegue a los pulmones. Así que no tienen un uso tan amplio, pero son bastante usadas. Las penicilinas G-procaína y la benzatina tienen la ventaja de tener el efecto más prolongado, como hemos dicho, pero su biodisponibilidad es menor que la penicilina G-sódica. Entonces, si tengo una emergencia, prefiero la G-sódica, y si es una emergencia, por vía endovenosa, y la puedo usar, ¿ya? Hay una penicilina natural que es ácido resistente, o sea, que se puede dar por vía oral, y es la penicilina B corta, o fenoximetilpenicilina, pero nosotros en veterinaria no la usamos porque tiene apenas un 25% de biodisponibilidad, así que para nosotros no tiene ninguna efectividad práctica. Por eso que nosotros las que usamos dentro de las naturales son todas inyectables, las que acabamos de ver. El espectro de acción de las penicilinas naturales son efectivas contra muchas gram positivas y algunos gram negativos y en general aeróbicos. Ese es el gran espectro, ¿cierto? Gram positivos aeróbicos, algunos gram negativos aeróbicos, fundamentalmente. Entonces son efectivos contra muchos estafilococos que no producen penicilinasa, acuérdense que las penicilinasas las destruyen, gram negativos como los Corynebacterium, Listeria, Pasteurella, Haemophilus, y también contra algunos anaeróbicos, por ejemplo, Fusobacterium, Streptococcus, Bacteroides y Clostridium. También efectivos contra la mayoría de las espiroquetas como las leptospiras y las borrelias. Así que el espectro de acción en realidad es bastante amplio, a pesar de que dentro de las penicilinas sería una de espectro relativamente limitado. Son inactivas frente a pseudomonas, la mayoría de las enterobacteriáceas y los estafilococos y estreptococos que producen penicilinasas. Así que el espectro de acción se consideran de amplio espectro, de hecho. El otro grupo dentro de la familia de las penicilinas son las aminopenicilinas, que decíamos que era un derivado, ¿cierto?, de las penicilinas naturales. Y aquí, entre las grandes diferencias de la ampicilina y la amoxicilina en relación, ¿cierto?, a las anteriores, a las que vimos recién, las penicilinas naturales,
es que penetra mejor la pared celular de los gram negativos. Entonces tiene un mayor espectro hacia gram negativos, pero manteniendo el espectro hacia los gram positivos que habíamos dicho recién, ¿ya? Son un poco más liposolubles que las penicilinas naturales, así que llegan a mayor diversidad de tejido, pero de todas maneras no llegan ni a ojo ni a próstata, y si no hay meningitis tampoco atraviesan barrera hematoencefálica, así que tampoco es tanto la amplitud de los tejidos a los que es capaz de llegar. Hay grandes diferencias entre la ampicilina y la amoxicilina cuando se administran por vía oral, pero en realidad nosotros en veterinaria no la usamos mucho la vía oral, ¿ya? Salvo en animales menores algunas veces. En todo caso, la ampicilina se absorbe mucho menos que la amoxicilina porque es mucho más destruida por el ácido clorhídrico del estómago. Mierda. Y la ampicilina se absorbe también mucho mejor si es administrada sola que si se administra con alimentos, ¿ya? Entonces, si lo voy a administrar por vía oral, prefiero amoxicilina siempre. En los equinos, la ampicilina oral prácticamente no se absorbe por su pH alcalino que tienen en su tubo digestivo. Acuérdense que todos estos son ácidos débiles. La amoxicilina, además de ser mejor absorbida por vía oral, también penetra mejor y llega mejor a la pared celular de los gram negativos, así que en general tiene una mejor biodisponibilidad en ese sentido hacia los gram negativos. La resistencia es la misma de siempre, ¿cierto? Los preparados que tenemos para administración oral hay de uso humano y de uso veterinario. La mayoría vienen en polvo para diluir y una vez que se diluye, dura 7 días si se mantiene a temperatura ambiental y 2 semanas, 14 días si es que se mantiene en refrigeración. Entonces, dependiendo de cuánto va a durar el tratamiento, yo tengo que avisarle al dueño del paciente que lo guarde refrigerado mientras tanto. Sigue no actuando sobre pseudomonas y proteos. Lo mismo, líquido cefalorraquídeo, decíamos solamente cuando hay meninges inflamadas, se excretan principalmente por vía urinaria y tanto ampicilina como amoxicilina existen preparados LA de larga acción. Sabemos que los LA solo se administran por vía intramuscular en animales, en veterinaria, y duran alrededor de 48 horas, entonces lo normal es que se administren día por medio, ¿ya? Tiene igual la ventaja porque igual es dolorosa. Las interacciones, ya hemos dicho, todos los beta-lactámicos, estos también, tienen sinergia de potenciación con cualquier aminoglicósido. También es una buena asociación ampicilina con cloxacilina intramamaria. La cloxacilina, acuérdense, tiene la gracia que no es destruida por las beta-lactamasas, y esta sinergia cloxacilina con ampicilina intramamario también se considera sinergia de potenciación. También hay una buena asociación de la amoxicilina con otro grupo de beta-lactámicos que los vamos a ver, que son los inhibidores de las beta-lactamasas, como el ácido clavulánico. Aquí se considera una sinergia de adición y mejora el espectro de acción porque tenemos dos antibióticos que están actuando al mismo tiempo. El otro grupo, penicilina resistente a las penicilinasas, que aquí está la meticilina que yo les había dicho de los Staphylococcus aureus meticilinos resistentes. Se refiere a esta meticilina que se creó inicialmente precisamente para poder usarse en esas bacterias que ya habían hecho esta forma de resistencia que eran las penicilinasas. Pero tenemos ahora estos estafilococos que ya hicieron resistencia a la meticilina, por eso se usa ese nombre de antibiótico para mencionarlas, porque es una característica de ellas, ¿ya? O sea, hay Staphylococcus aureus que no producen penicilinasa y hay Staphylococcus aureus que producen penicilinasa y hay Staphylococcus aureus meticilino resistentes. O sea, son todos del mismo tipo de bacteria, pero las resistencias son diferentes y por lo tanto los usos que les puedo dar también son diferentes. La meticilina se usa por vía endovenosa o vía intramuscular, generalmente bien tolerado, se nos va a cortar ligerito, y alcanza concentraciones buenas en el sistema nervioso central, pero principalmente si las meninges están inflamadas. En general llega bien a los otros tejidos nomás. O sea, básicamente la diferencia está por el hecho de ser resistente a la penicilinasa. Y lo que decíamos, la que más usamos nosotros en veterinaria es la cloxacilina, que tenemos muchos preparados, ¿cierto? Hay orales, de hecho en los orales hay una flucloxacilina que es de humano, pero viene en jarabe y tiene esa gracia para
los que trabajan con animales chiquititos o animales exóticos o gatos, ¿cierto? Gatitos, que es la cloxacilina, que le agregaron un flúor y permite ser usado muy bien por vía oral, es bien tolerado, no da mayores problemas y puede dosificarse fácilmente porque tiene jarabe. También existe cloxacilina de humanos en cápsulas, por eso que muchas veces se usa la Flucloxa, que es más cara, pero se puede dosificar mejor en la mayoría de los animales, porque ustedes saben, las cápsulas no se pueden abrir, entonces cuesta mucho dosificar, achuntarle justo, ¿cierto?, los kilos de peso de nuestros pacientes. Lo ideal cuando se administra por vía oral es que sea alejada de los alimentos para que se absorba mejor. Hay preparados inyectables, hay preparados para administración intrauterina, intraarticular, intrapleural e intramamaria, como esa que está ahí, ¿cierto? Que es una asociación de cloxa y ampicilina intramamaria, que habíamos dicho que era una sinergia de potenciación. Atraviesan barrera placentaria y llegan a glándula mamaria, ¿cierto? Eliminado por orina, la mayoría, buena llegada a pulmón, riñón, hueso, bilis, líquido pleural, líquido sinovial, líquido acítico, solo pequeñas cantidades en el sistema nervioso central, o sea, no alcanza niveles terapéuticos a no ser que haya meningitis en el sistema nervioso central. Uno de los usos importantes que se hace de la cloxacilina en animales es para infecciones de hueso y piel. Fracturas expuestas, heridas severas que son muy profundas, ¿cierto? De cuando hay caídas en los animales, se usa mucho para ese tipo de lesiones. Tiene muy buena llegada. También, bueno, ya vimos ahí preparados intramamarios. Y bueno, a propósito de lo que hablábamos ayer de no generar resistencia, nosotros aquí en Chile se sigue haciendo la terapia de secado, no sé si les han hablado en algún ramo. Aquí en Chile nosotros seguimos haciendo terapias de secado convencionales, ¿cierto? En vacas de lechería, en que se le administra un antibiótico. Si se fijan aquí dice cloxacilina, ampicilina, mastitis y secado, y terapia de secado, porque cuando se hace la terapia de secado es cuando la vaca deja de producir leche y se le pone un antibiótico intramamario y se sella el pezón, de tal forma que no entren nuevas infecciones. Bueno, esa tendencia en el resto del mundo se ha ido dejando de lado y seguramente a corto plazo lo vamos a dejar de usar nosotros también aquí en Chile, porque obviamente cuando una hembra deja de producir leche, no hay infecciones. Se le está haciendo exámenes periódicos, más aún a las vacas, que son las que más se usan, ¿cierto?, como productoras de leche. Se le está haciendo exámenes periódicos para ver que no tengan infecciones y si no, la leche hay que eliminarla. Entonces, obviamente, esas glándulas mamarias están sanas, no hay ninguna necesidad de ponerle antibiótico. Entonces, la tendencia en el resto del mundo es poner solamente el sellado del pezón, no el antibiótico, porque no tiene sentido y ayudamos a generar resistencia, ¿ya? En el mundo entero la resistencia es un tema y es un tema que se le está hincando el diente en forma muy violenta. Nosotros aquí en Chile todavía estamos atrasados en eso, pero créanme que eso va a ser medidas que vamos a empezar a tomar a corto plazo. Otro grupo, las penicilinas de amplio espectro o penicilinas antipseudomonas, lo que les decía, su espectro es muy parecido al de las aminopenicilinas, pero afectan a más gram negativos y anaeróbicos. Entonces ampliaron su espectro de acción hacia ese lado. Entonces son efectivas, por ejemplo, contra la pseudomonas, coli, klebsiella, hemófilos, algunas enterobacteriáceas. Como todos, tienen efecto sinérgico con los aminoglicósidos y, como la mayoría, pueden ser destruidos por las beta-lactamasas. Y la gran razón por la que no se usan más es porque son caras. Bueno, este es el primer grupo dentro de los beta-lactámicos, que es el grupo de las penicilinas. RAM de las penicilinas, ya dijimos, son muy seguros, ¿cierto? Todas las familias, todos los integrantes del grupo de las penicilinas, de los beta-lactámicos en general, son muy seguros, y cuando se producen problemas, generalmente son problemas gastrointestinales y con mucha frecuencia tiene que ver con destrucción de flora digestiva normal. El gran problema que tienen es que pueden producir esto, como este perrito que está todo hinchadito, ¿cierto? Reacciones anafilácticas. Y las reacciones anafilácticas pueden ser hipersensibilidad tipo 1, inmediata, severa, o hipersensibilidades más tardías, de tipo 2. Y puede ir desde un edema, ¿cierto?, como en este caso este perrito, o un problema respiratorio, ¿cierto?, broncoespasmo, o incluso choque anafiláctico que si no actuamos a tiempo puede llevar a la muerte.
Entonces, cuando administramos una penicilina cualquiera, tenemos que estar pendientes. La alergia no siempre es al anillo betalactámico. Entonces, puede ser que el animal sea alérgico a, por decir algo, a la amoxicilina en jarabe, porque esa amoxicilina en jarabe tiene el elemento que le provoca la reacción anafiláctica al animal, ¿ya? Entonces, no hay que pensar que si es alérgico a una penicilina es alérgico a toda, pero podría ser perfectamente. Incluso si es alérgico al anillo betalactámico, va a ser alérgico a todos los antibióticos de la familia de los betalactámicos. Así que tampoco hay que descartarlo, ¿ya? De acuerdo a mi experiencia personal, la mayor parte de las veces las alergias no aparecen rápido, ¿ya? Yo nunca he visto una alergia a la penicilina inmediata, pero sí he visto alergias importantes con broncoespasmo, pero a veces en animales que les he puesto como 10 veces las típicas penicilinas benzatina con procaína y nunca tuvieron nada y de repente empiezan a hacer la reacción. Y la reacción generalmente aparece, una vez que aparece de ahí en adelante y aparece en forma importante y rápida. O sea, yo que trabajo en un barrio, ¿cierto? La gente generalmente va caminando con sus animalitos, no alcanzan a llegar a la casa y se devuelven porque el animal empieza a hincharse. Entonces, ya después cuando llegan a la clínica, a veces llegan ya medios ahogados, con dificultad respiratoria. Así que hay que responder rápido. Bueno, obviamente el tratamiento cuando es eso es dexametasona, dependiendo cómo esté. Puede ser subcutánea, intramuscular o, si es necesario, endovenosa. No me ha tocado nunca tan severo, no he tenido nunca un choque anafiláctico. Solamente he tenido estos problemas respiratorios con dificultad respiratoria franca y caritas hinchadas, ¿cierto? Con el edema en la piel. Como para que lo tengan presente. Bueno, otros RAM de las penicilinas puede producir anemia hemolítica en equinos, pero esto produce test de Coombs positivo, así que hay como detectarlo a tiempo también, ¿cierto? Que se pudiera producir. El problema principal, flora digestiva normal que puede ser destruida, que se manifiesta principalmente en forma de diarrea. En las penicilinas de amplio espectro, las que acabamos de ver, las de antipseudomonas, a veces se ha asociado en algunos pacientes humanos con coagulopatías, y esto no se ha visto en animales, pero acuérdense que nosotros lo hemos usado mucho menos que los humanos, principalmente por el costo. Y nunca olvidar que la penicilina sódica, decíamos, y la potásica, se puede usar por vía endovenosa, pero tiene que ser lenta y diluida en un suero. No se puede aplicar lenta nomás, sino que hay que mezclarla con un suero y ponerla de esa forma, porque puede producir ataxia y convulsiones. Así que se puede endovenosa, pero lenta y diluida en un suero. Otro grupo dentro de la familia de los betalactámicos, las cefalosporinas, que si se fijan tienen su anillo betalactámico ahí, ¿cierto? Y otro anillo también. Son más modernas, muchas de ellas todavía no son destruidas, no hay betalactamasas que se hayan producido para destruirlas. Tienen un espectro de acción mayor que el grupo de las penicilinas que acabamos de ver. Y las cefalosporinas se han clasificado por generaciones, se les llama de primera, segunda y vamos en la quinta generación. Y esto se ha ido nombrando de acuerdo al espectro de acción, pero también en base al desarrollo cronológico. Entonces, las de quinta generación hay mucho menos resistencia porque se han usado menos tiempo. Y las de primera son las que más resistencia han generado, pero seguimos usándolas con eficiencia en veterinaria. Bueno, las cefalosporinas todas se llaman igual, así que uno sabe de qué familia son. El problema es saber de qué generación son, ¿ya? Con el nombre nomás no es tan fácil. Las de primera generación, que siguen siendo una de las que más usamos, cefadroxilo tenemos preparados de uso veterinario, ¿cierto? Cefadroxilo, la cefalexina también, cefradina, así que hay varios de uso veterinario y tenemos los de uso humano también que los podemos usar. El espectro de acción es prácticamente el mismo que las aminopenicilinas, o sea, muchos gramos.
Y la diferencia fundamental entre estos y las aminopenicilinas es que como estas se han usado menos y son más caras, hay menos resistencia. Entonces a veces una misma bacteria podría funcionar mejor con una cefalosporina de primera que con una amoxicilina, por ejemplo. ¿Ya? Hay algunas que se pueden administrar por vía oral, otros solo por vía parenteral, otros la cefalexina oral y parenteral, hay que respetar la vía. Y existe también de esta primera generación cefapirina sódica y benzatina de efecto corto y de efecto prolongado. Las de segunda generación ahora son las que menos usamos, también se llaman igual si se fijan, y son las que menos usamos porque son las más caras, ¿ya? Y de tercera y de cuarta generación nosotros tenemos nuestros preparados que son de uso exclusivo veterinario, entonces se tienden a usar más esos, son más baratos y tienen un espectro de acción adecuado para la mayoría de nuestras bacterias. Bueno, aquí en las de segunda generación se mantuvo el espectro de acción que tenían las de primera, pero se amplió hacia los gram negativos. Entonces son mucho más efectivas sobre una mayor cantidad de gram negativos. Bueno, hay algunas que no son destruidas por las beta-lactamasas, ¿cierto? Y hay algunas que tienen mejor actividad sobre anaeróbicos en relación al resto. Así que a veces se usan, están ahí, ¿ya? No tenemos ninguna de uso veterinario exclusivo. Las de tercera generación se siguen llamando todas igual y aquí nosotros tenemos nuestro Ceftiofur, que es el de uso veterinario exclusivo y que es el que nosotros más usamos. Aquí se conservó la actividad sobre los gram positivos que venían, ¿cierto?, en las anteriores, se amplió mucho más hacia los gram negativos, pero se fue perdiendo alguna efectividad sobre algunos estafilococos porque empezaron a aparecer formas de resistencia, ¿cierto? Entonces hay algunos estafilococos que no sirve, el Ceftiofur no sirve para algunos estafilococos que ya producen beta-penicilinasa o beta-lactamasa, ¿ya? Entonces son activos contra Enterobacter, coli, Klebsiella, Proteus, Serratia, ¿cierto?, que no actúan las de primera y segunda, y muchas de ellas son efectivas contra Pseudomonas, pero nuestro Ceftiofur no, ¿ya? La única que de este grupo, de las de tercera generación que se administra por vía oral, es la cefixima, todas las otras por vía parenteral, incluido el Ceftiofur nuestro, y existe cefoperazona para administración intramamaria en vacas, ¿cierto?, para mastitis, y tiene la gracia que dura 3 a 4 ordeñas, así que se puede administrar día por medio, lo que también es una ventaja. Bueno, el que más usamos, como decíamos, el Ceftiofur, se usa en todas las especies, viene un preparado así grande, frasco grande, pensando en animales mayores, pero es el que existe, así que se usa el de animales mayores, hay una sola concentración, y se usa en todos los animales. No atraviesa barrera hematoencefálica. Bueno, el Ceftiofur es un profármaco. Es metabolizado a un metabolito activo que se llama desfuroil Ceftiofur y recién ahí comienza a funcionar, y este metabolito se caracteriza porque tiene una gran unión a proteínas tisulares, o sea, al tejido donde llega, se une, por lo tanto actúa muy bien cuando las infecciones están en esos tejidos, y dentro de las proteínas plasmáticas se une a albúmina. Acuérdense que la albúmina es la que se unen los ácidos débiles como estos fármacos. Así que, como tiene esta gran unión a proteínas tisulares y albúmina, si ustedes miden niveles plasmáticos de droga en un animal, lo más probable es que aparezcan niveles bajísimos de Ceftiofur, del metabolito en realidad. Pero es porque está unido a los lugares donde nos interesa. Así que no tiene mayor relevancia terapéutica medir niveles plasmáticos de este tipo de drogas, porque no les va a decir cuánto realmente hay en el tejido, qué es lo que ustedes necesitan, donde ustedes quieren que actúe, no en sangre, sino que donde ustedes quieren que llegue, ¿ya? Tiende a irse acumulándose entonces en diferentes tejidos, incluidos en la leche, ¿ya? Y de cuarta generación nosotros tenemos también nuestro propio de uso veterinario que se llama Cefquinoma, el nombre comercial Cobactan, es el único que tenemos, y también se usa en todas las especies, y aquí
lo que hicieron fue mantener el espectro de las gram negativas, que acuérdense que había ido ampliándose, y mejoraron el espectro hacia las gram positivas. Y dentro de las gram positivas, este grupo, ¿cierto?, de los de cuarta generación, son efectivos contra muchas bacterias gram positivas que ya produjeron cefalosporinasas. Entonces tiene esa ventaja, ¿ya? Mejor espectro de acción hacia gram positiva, incluso productoras de cefalosporinasa, y mantiene igual, tiene un amplio espectro contra gram negativos. No actúa, la cerquinoma no actúa sobre todas las cepas de Pseudomonas, así que ahí necesariamente hay que hacer cultivo de antibiograma si hay una sospecha de Pseudomonas. Bueno, y las de quinta generación, que hay autores que las clasifican de cuarta, porque en el fondo lo que hicieron estas, ceftobiprol y ceftarolina, lo que hicieron fue mejorar el espectro de acción hacia las gram positivas, que decíamos que era la característica de los de cuarta generación, porque son activos frente a los Staphylococcus aureus meticilino resistentes. O sea, estas bacterias especiales que habían generado una forma especial de resistencia y ya no teníamos qué hacer con ellas, se crearon estos antibióticos y son efectivos contra ellas, y además son efectivas contra Staphylococcus aureus vancomicino resistentes, que es otro antibiótico bien particular y que se usa en casos muy esporádicos. De hecho, nosotros no lo vamos a estudiar aquí, porque la vancomicina es uno de los pocos antibióticos que en este minuto están actuando contra el Mycobacterium tuberculosis en humanos. Y ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad, es un desafío en medicina humana. Nosotros no tratamos tuberculosis en animales, acuérdense que esos animales son eliminados por el riesgo que nos contagien a nosotros. Pero en el humano todavía hay que hacer tratamiento, todavía hay mucha tuberculosis en humanos y hay muy pocos recursos. Entonces, entre esos recursos está la vancomicina, por eso que nosotros no la usamos ampliamente. Y bueno, si nos llega a aparecer una cepa, ¿cierto?, que es incluso resistente a la vancomicina, ahora tenemos estos antibióticos también. La idea es usarlo precisamente para esas bacterias, ya así como la meticilina la usamos para los estafilococos que ya producen penicilinasa, estos lo usamos para estos Staphylococcus aureus meticilino resistentes. No es que no actúen sobre otras bacterias gram positivas y gram negativas, pero la idea es no generar resistencia. Entonces, se administra para esos casos especiales, solo por vía endovenosa, no hay de uso veterinario, se usan los de humanos, tienen pocos efectos adversos, como todos los beta-lactámicos, son bastante buenitos, y en animales donde más se ha usado ha sido en gatos. Los gatos, ustedes saben que son bien complicados, tienen estas enfermedades que les deprimen el sistema inmune y de repente tienen infecciones terribles que no son capaces de controlar porque su sistema inmune no está eficiente. Entonces, es en gatos donde más se ha usado, y el que más se ha usado es el ceftobiprol, por si les toca en alguna oportunidad, esas bacterias cachos que uno no haya qué hacer con ellas. Bueno, farmacocinética, ya sabemos que tenemos que respetar la vía de administración. No todas se pueden administrar por cualquier vía. Llegan a la mayoría de los tejidos y fluidos orgánicos, concentraciones altas en sangre, orina, bilis, líquido pleural, líquido pericárdico, líquido sinovial, tejido óseo. El hueso también es un tejido que es bien complicado llegar así en buenas concentraciones, así que también estos se usan para ese tipo de infecciones. Vamos a ver que después que hay otros de otras familias también que son efectivos contra infecciones óseas más complicadas. Bueno, lo mismo que todos los de la familia de los beta-lactámicos, pasa la leche pero no alcanza concentraciones terapéuticas, así que si hay una mastitis, ¿cierto?, sensible a una cefalosporina, tengo que poner intramamario, sí o sí. Se considera que no llegan a humor acuoso, ni a humor vítreo, ni a próstata. O sea, la cantidad que llega es tan pequeña que no alcanza niveles terapéuticos. Primera y segunda generación no cruzan barrera hematoencefálica. O sea, aunque las meninges están inflamadas, es muy difícil que alcancen niveles terapéuticos. Así que cuando hay meninge inflamada, los otros, ¿cierto?, pueden alcanzar niveles terapéuticos del sistema nervioso central. Cruzan la placenta sin llegar a generar problemas en los fetos, lo mismo que habíamos dicho, ¿cierto? Bueno, el cefadroxilo por vía oral en los perros alcanza buenas concentraciones terapéuticas, pero no en equinos, fundamentalmente por su pH interno, ¿cierto?
excreción por filtración renal, y bueno, ahí hay varios que son también profármacos, como hablábamos del ceftiofur. Así que hay que tener esa parte también presente. RAM, lo mismo que veíamos, muy seguros. Si hay alergias al anillo beta-lactámico, también pueden ser alérgicos a la cefalosporina, así que ahí hay que ver si vale la pena, si tenemos alergia a una, ver el nivel de alergia, de respuesta alérgica, si nos arriesgamos o no. La cefoxitina intramuscular en los equinos puede producir laminitis aguda, dolor severo, así que no se recomienda la